En el episodio de hoy hablamos con Jorge Roberto Márquez, politólogo, asesor político y actualmente muy crítico de la gestión municipal paceña de Iván Arias. En este episodio nos pareció muy importante hablar de la política coyuntural boliviana, el papel de la oposición y algunas opiniones vertidas por nuestro invitado tanto en su página de Instagram como en Twitter que podrían llegar a parecer contradictorias, así como evidentemente hablar de la gestión municipal del alcalde Iván Arias y cuáles son las problemáticas desde la perspectiva de Jorge Roberto Márquez. Esperemos que les guste este episodio. Analizando tus redes sociales, desde Twitter o X hasta Instagram, veo que haces demasiadas críticas, tanto, y tengo una lista, evidentemente mayormente a Iván Arias, pero también a Carlos Mesa, José Ormachea, Luis Arce, Goni, Johnny Fernández, Juan del Granado, Evo Linera, y podría dar un largo etcétera. ¿Qué hay después de la crítica? ¿Hay una propuesta después justamente de esta? Bueno, se critica a aquellos que están en el poder o que han intentado tomar el poder y se evidencia los errores que están cometiendo. Más allá de una propuesta, se intenta hacer análisis, si es que vale el término, en las columnas de opinión que voy publicando cada vez que, me requieren los medios y están por ahí. Obviamente los problemas del país, de la ciudad de La Paz o del departamento de La Paz, por sitiarnos en un lugar en el que estamos, no son tan fáciles de explicar en 670 caracteres o 700 caracteres, y desde las redes lo que se intenta es mostrar los errores que tienen todos aquellos que quieren hacer política o que están intentando hacer política, ¿no? Recordarán ustedes que hubo un diputado que incluso se quedó en blanco y que incluso le hice un par de memes que fue muy divertido también. ¿Hay un problema general que comparten los políticos bolivianos? Sí. Eso no solamente creo que lo sé yo, lo sabemos todos. Guamán Poma de Ayala en su crónica y Buen Gobierno decía que uno de los grandes problemas de los políticos en la Real Audiencia de Charcas era el tema de la soberbia. Entonces muchos pecan de soberbios, ¿no? Pero no le tienen, por un lado, Guamán Poma de Ayala decía, por un lado no le tienen temor a Dios y por el otro no le tienen temor a la ley. Lo que no se dan cuenta es que el poder se acaba, y cuando se acaba el poder se acaban los amigos y se acaba absolutamente todo. ¿Y por qué crees que en sí cualquier político, inclusive que surge desde lo bajo, que tal vez no vio ascender a la presidencia, llega a tener esta soberbia de repente? Porque existen los círculos palaciegos, ¿no? Montesquieu decía que lamentablemente hay gente que se emborracha con el poder y cree en sus círculos cercanos, cuando le dicen, papito, qué bien que lo estás haciendo, eres un tipo guapito, es maravilloso lo que haces, y cuando las cosas empiezan a salir mal, la excusa es, papito, no es tu culpa, es el imperialismo, es la ultraderecha, es la izquierda radical. Siempre hay un agente externo que no es uno mismo el que genera los problemas, cuando eso es tratar de explicarse una fantasía en la que existen y tratan de ponerse excusas para tratar de explicar a la gente por qué no han salido las cosas tal como las han planificado. Voy a nombrar 2 citas que hiciste. La primera en Twitter o X, el derecho del hombre a trabajar como él quiera, gastar lo que genere con sus esfuerzos, disponer de sus propiedades, tener al Estado como sirviente, no amo, esta es la esencia de un país libre, Margaret Thatcher. Y por otro lado, una cita a Cristina Kirchner en Instagram que nos dice, si no les gusta el modelo, armen un partido y ganen las elecciones. Has comentado en esta cita justamente lo importante que es reconocer la política y su importancia. Es un ejemplo a seguir el consejo de Cristina. Y justamente la pregunta es, ¿qué opinas de los principios políticos y por qué tu imagen pública comparte posiciones que parecen contrapuestas? No son contrapuestas. Thatcher tiene razón en una cosa. El Estado tiene que empezar a regular o ver normativa y no perjudicar al resto de la gente que quiere hacer con su vida lo que quiera. Y por el otro lado, Cristina Fernández, viuda de Kirchner, es clara en una cosa, ¿son importantes los partidos políticos? Sí. Desde mi perspectiva, lo que le hace daño a la política es el activismo. ¿Por qué? Porque cuando eres activista, obviamente ves todo muy cómodo, solamente te enfocas en una cosa y olvidas los otros problemas que pueden existir dentro del Estado. La política te obliga a que, como lo decía Cristina, en que necesariamente si quieres entrar a competir, ganar y cambiar, necesitas de primero un proyecto.
un partido con el cual tienes que ir a concursar y a ganarte los votos, y de ahí empiezan a aparecer los líderes y los personajes como tal. Eso es básico. El activismo, lamentablemente, y en nuestro país, ha entrado con esta idea de la política. Los políticos son malos, la política es mala, cuando esto es totalmente falso. La política es aquel instrumento que te ayuda a cambiar tu sociedad, a poner las reglas con las cuales tu sociedad va a empezar a trabajar o se va a empezar a mover. Y esto creo que es importante. Es más, Cristina Kirchner decía esto tratándolo de molestar al actual presidente de la Argentina, que es Javier Milei. No les gusta esto, por favor, formen su partido y ganen elecciones. Y eso es lo que hay que hacer aquí en Bolivia. Más allá de las buenas intenciones, de que si hay cosas que nos gustan o que no, es importante tener un proyecto, un partido y los líderes ahí para ganar y hacer las modificaciones que se quieran hacer dentro del Estado. ¿Qué es para ti o cómo definirías el activismo? Bueno, el activismo son muy buenos changos, pero posiblemente no tienen una visión más a largo plazo, ¿no? Es defender las cosas ahora, y pueden ser desde los grupos animalistas, desde la gente que está contra el gobierno, y no ven los temas a profundidad. Esos temas a profundidad y las propuestas a corto y largo plazo vienen desde los partidos políticos. David Easton, y esto es un clásico, decía que los partidos políticos trabajan mediante una caja negra, que ven todo lo que está pidiendo la población o lo que necesita, la trabajan y después la dan a conocer como las salidas para las elecciones o qué es lo que harían si estuvieran en el poder. Y lamentablemente esto se ha perdido. Actualmente en el Parlamento podemos ver que hay activistas, pero que no brillan como políticos, y este es un gran problema. Una cosa es ser activista como tal, que vas defendiendo cosas singulares y particulares, y otra cosa es estar en el campo de la política donde ves los problemas del Estado, que es muy diferente. Si el día de mañana te tocaría asesorar al futuro alcalde de La Paz, ¿qué propuestas estarían sobre la mesa? Que deje de farrear como el actual, que yo creo que sería lo fundamental. Que tenga un equipo, porque más allá de empezar a elegir tal como los problemas que vemos actualmente en el Consejo Municipal, el actual alcalde en campaña eligió de una lista de 100 personajes a los que él creyó que eran capaces, y la realidad nos está demostrando de que la política es un asunto serio y que se necesita tener cierto tipo de formación para saber qué estás defendiendo y qué es lo que quieres hacer, cosa que hoy en La Paz se ha perdido. El consejo va por su lado, el alcalde va por otro, y ese es un grave problema. No solamente es la persona, sino que saber qué proyecto se quiere para la ciudad de La Paz, el partido que te va a dar la llave para entrar a la competencia y los líderes que van a hacer posible esto. Si no tienes eso, es como, bueno, tratar de jugar fútbol teniendo 3 jugadores y te falten el resto. No lo puedes hacer. Justamente hablando de que el que tiene el puesto tiene que estar preparado para afrontarlo. Alejándonos del nivel municipal, ¿tú crees que a nivel central, presidentes, ministros, están preparados para el cargo? Y en caso de que tu respuesta sea sí o no, ¿cuál crees que es el propósito de que estén o no estén personas preparadas en ese cargo? Yo creo que más allá de la preparación, también hay que entender cómo es este tema de la política. Hace unas semanas, y se publicó en varios medios, una columna de opinión que escribí sobre qué es la virtud y qué es la fortuna. Y Maquiavelo, y todos los que quieran hacer política, escuchen bien esto, por favor, porque es muy importante y creo que vale la pena, decía que la virtud es la capacidad que tiene el político de tomar decisiones, y que la fortuna no solamente es como aquel río que se desborda y arrasa con todo a su paso, como pasan con las lluvias en la gestión de áreas en La Paz, sino que también es ese momento preciso en el cual se deben tomar decisiones. Y lamentablemente, por lo que vemos, las decisiones que se toman son tardías, ya sean desde el nivel del gobierno central, la gobernación o el municipio paceño. Entonces, están intentando, posiblemente estén en esa ingenuidad, que hay una nueva forma de hacer política, como me voy a bailar urcupiña por el bien común y la reconciliación y demás,
Pero no, o sea, la política tiene cánones y la política como la conocemos, occidental, que vienen de siglos y que claro hay que sentarse un ratito, ver a los referentes que nos gustan, ya sean desde los clásicos griegos, romanos, de la Edad Media o del Renacimiento, porque muchas cosas se van repitiendo en el tiempo. Y lo que yo, si hay algún curioso que tiene tiempo de leer harto, revisar por ejemplo Vidas Paralelas de Plutarco, donde te va contando biografías de gente interesante que hacía política, cuáles han sido sus aciertos y quiénes también han cometido errores. Y se van a dar cuenta que esos errores en el tiempo se van repitiendo por diversos personajes. Entonces, la política es aquello que implica no solamente saber, no creerse tampoco que lo sabes todo, sino también estar con un muy buen equipo que te ayude a tomar decisiones, porque al final lo que se decide y lo que se ejecute termina afectando la vida de una sociedad. Y justamente a nivel central, ¿no crees que la ideología del MAS justamente es tener personas no en base a la meritocracia, sino en base a representación colectiva de colectivos o intento de representación de colectivos? Es un intento el MAS es una muestra del posmodernismo, ¿no? Tengo grandes amigos del POR que se han ido a la Feria del Libro, los han debido ver ahí con ediciones Masas, estaban ahí. Y claro, el MAS no es marxista, tampoco es parte de la socialdemocracia, es como este vaso de agua que lo puedes llenar de lo que sea y lo puedes empezar a vender. Ideológicamente no sabes hasta qué punto es de izquierda, o si es de izquierda revolucionaria, o si es socialdemocracia, o ahora va a tener esa apertura que parece que el presidente quiere tener cuando ya no hay dólares y estamos todos con la soga al cuello. Entonces se van acomodando de acuerdo a lo que el péndulo político se va moviendo, pero no tienen una ideología clara. Y este es otro de los problemas, no solamente del MAS, sino también de gran parte del resto de los partidos en Bolivia. Definirse qué son es pues bien complicado. La gente de Comunidad Ciudadana les han dicho, ¿ustedes son de izquierda o son de derecha? No, somos del Centro Democrático. Y claro, esto también pone en duda a la población de no saber realmente qué son. O sea, ¿qué te llamas? Me llamo Jorge Roberto. ¿Qué apellidas? Márquez Merubia. Es lo mismo con una agrupación política que se presenten como tal. Y si no tienen la capacidad de decir, yo soy Perico de los Palotes y soy ultraconservador, ahí ya empiezan a tener problemas porque la gente empieza a dudar y no sabe realmente qué es lo que está apoyando. ¿Hay alguien de la oposición que apoyes? De la actual oposición. De la actual oposición. Hay gente interesante en la actual oposición. En Creemos tenemos a la diputada Karine Moreno, está el diputado Bazán, de La Paz está el diputado Reyes, y hay un par más de gente que, independientemente de que sean parlamentarios y independientemente del partido, la alianza que representan, y aparte de ser jóvenes, creo que son ese cambio generacional que se necesita porque han sabido tomarse el trabajo que tienen muy en serio. Y eso creo que hay que saber valorarlo, independientemente de la crítica que dicen es que no hacen nada, es que aquí, que allá. El trabajo parlamentario es mucho más complicado de lo que se ve en la TV. Aunque claro, eso de agarrarse puñetes cada que se puede, es normal, no solamente aquí, sino que incluso en Corea, si se ponen a buscar en YouTube y demás, van a encontrar que de vez en cuando es una muy buena forma de desestresarse y seguramente llegar a algún acuerdo, ¿no? Pero es altamente divertidísimo y es natural. No solamente es problema nuestro, y sobre esto, Manuel Rigoberto Paredes, a principios del siglo XX, escribía un libro en el cual era Política Parlamentaria de Bolivia. Y los males que vemos ahora, como que no han estudiado, no saben y no conocen, era la misma queja que él tenía, porque él fue parlamentario para ver realmente cómo eran sus pares y termina describiendo esto, ¿no? Lo que vemos ahora y que nos parece catastrófico era lo mismo en la Bolivia liberal a principios del siglo XX.
Voy a usar una cita que justamente tú la tuviste en una de tus columnas, citando a Luis Antezana, donde él nos dice que se tiene una episteme ideológica que tiene el nacionalismo revolucionario, teniendo al nacionalismo de derechas y lo revolucionario de izquierdas. ¿Tú crees que, obviamente esto es en el contexto del MNR de 1952, ¿tú crees que en la actualidad se mantiene esto? Sí, es parte, el Cachín Antezana escribe este ensayo hablando del péndulo ideológico, ¿no? De cómo hay un discurso predominante, que es el discurso nacionalista revolucionario, así, nacionalización de aquí, nacionalización de allá, y que va por fases, porque llegamos a un tiempo donde el ciclo económico se acaba, y después no tenemos que liberalizar, y el péndulo se va moviendo, y los actores políticos se van acomodando de acuerdo a dónde sienten o ven que se mueve el poder, y ellos van tras de ellos. El movimiento del socialismo, el año 2005, ha agarrado el mismo discurso nacionalista revolucionario que supo explotarlo muy bien el MNR desde que se funda el año 42. Y ahí tenemos las nacionalizaciones y demás. Por ejemplo, ahora ir algo en contra como, qué sé yo, el bonosol o lo que conocemos como renta de dignidad, es pues terrible, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que ya están marcadas y que se van moviendo en este péndulo y que los políticos tendrán que saber respetarlas, porque si no ya sabrán cuál es la consecuencia de esto. Entonces esto es altamente natural y yo todavía concuerdo con el Cachín Antezana en que esto se sigue moviendo. Más ahora, cuando hay crisis, vemos cómo se va moviendo el péndulo y dónde van cayendo los actores, cómo se van acomodando de acuerdo al discurso. ¿Qué es democracia para ti? El Pato Donald decía que la democracia es un rico y un pobre girando en un mismo círculo. Pero más allá de aquello, la democracia puede tener sus grandes errores, pero es uno de los sistemas de gobierno que creo que nos conviene a todos porque nos podemos hacer escuchar, nos podemos quejar, podemos competir y si no estamos de acuerdo con algo, lo podemos hacer o podemos criticar. Y eso es algo que hay que saber valorarlo, ¿no? Tenemos cosas hermosas como la libertad de expresión, que por más que digan que estamos en dictadura, todavía tenemos el derecho de quejarnos y de hacer crítica y de conformar un bloque político opositor para tomar ya sea un municipio, una gobernación o el gobierno nacional. Y es eso, es aquella forma de vida en que uno puede elegir lo que quiere hacer. No es obligatorio estar en política, pero aquel que quiere estar, pues que le meta, que se gane un espacio y que lo haga, que no tenga miedo. El transporte es algo caótico en La Paz. ¿Cuál sería tu propuesta para solucionar este problema? Habría que ver los diferentes estudios que no solamente se podrían hacer en La Paz, sino ver qué han hecho en otras ciudades, ¿no? Como por ejemplo el tema de Quito, Lima o Bogotá. Es más, no somos la única ciudad en el mundo que tiene callecitas estrechas. Si uno está por Lisboa y conoce Alfama y demás, puede ver que hay calles mucho más estrechas todavía y se le pueden dar soluciones prácticas. Habría que ver qué hacemos con nuestros amigos de los sindicatos de transporte y ver si es que pueden existir movilidades más eficientes que los minibuses, que lamentablemente cada día son más chiquititos y un poquito más incómodos, pero como no hay otra forma de transporte y tampoco no hay ningún incentivo desde el Estado para ver que puedan hacer otra cosa y que puedan traer a La Paz otra cosa, tenemos y seguimos girando en lo mismo. ¿Qué es lo peor y qué es lo mejor de la gestión de Iván Arias? ¿Qué es lo mejor? Complicado, es difícil, pero poniéndole un manto de piedad, lo mejor que ha hecho supongo que son las verbenas, ¿no? Porque creo que tiene gran expertise en eso y lo hace con mucho entusiasmo. Y lo peor, pues, el no manejar el consejo, el no conocer cuál es su plan de gobierno, el que esté lleno de ocurrencias, el que esté en cada preste o fiesta cada vez que le invitan y que sus, no sé, concejales, secretarios y colaboradores traten de defenderlo y digan, no, es que está incentivando la economía naranja, ¿no? Como ahora está en Cochabamba y en Urcupiña, incentivando la economía naranja, pero es
eso es entre lo peor que tiene, ¿no? Comunicacionalmente está muy mal, no se toma en serio como autoridad, le cuesta mostrarse como alcalde, es vecino, es víctima, se queja de las mismas cosas que hace la alcaldía en TikTok, es impresionante, ¿no? Oye, qué sucio está esto, le voy a decir a su alcalde, ¿qué ha pasado aquí en el monoblog?, ¿no? Entonces, debería de darse su lugar. Y esto, más allá de un problema suyo, también es un problema de su entorno, que seguramente lo está aplaudiendo como si fuera Corea del Norte. Entonces, esto sí es muy peligroso y debería de verse en el espejo, ver cómo está la ciudad, y en lo poquito que le falta, pues tratar de mejorar su imagen, de vestirse mejor, porque es muy chistoso, ¿no? Cuando, entre comillas, está trabajando, haciendo TikToks en la calle, se viste de obrero. Cuando se va a prestes y demás, está de traje y corbata. Y esto llama mucho la atención y la gente se da cuenta. No lo dirá, pero se da cuenta. Y en redes sociales le están poniendo ya bastantes apodos, ¿no? Ebrio Maestre, Alcolde, Iván el Juve Arias. Y esto también es una muestra de cómo la gente lo va percibiendo. Y obviamente también es el ejemplo de que los discursos están bien, pero tienen un límite, y ese límite es la realidad. Y esto él ya lo ha pasado hace bastante tiempo. Justamente te quiero preguntar sobre los videos que hace él en TikTok, las entrevistas que va a hacer en muchos lugares de la ciudad, hasta verlo en una grúa, subiéndose en una grúa. ¿Por qué crees que él piensa que esto es una buena idea? Bueno, supongo que debe ser el alcalde de la ciudad de La Paz, que tiene exceso de tiempo libre. Y claro, como el plan de gobierno lo han desechado, ya no lo revisan, y se había planificado algo, eso ya no importa. A alguien se le ocurre y ya está, métele papito, y claro, este es el problema del círculo palaciego. En vez de tener un asesor que le diga, oiga, señor alcalde, mire, las encuestas nos muestran que usted está debajo de Choquehuanca en desaprobación, no, papito, esto es hermoso, usted es capísimo, a ver, no, salgamos en el en vivo. Y esto va destruyendo, por un lado, una gestión y su imagen particularmente. Y ahora seguramente está tratando de reciclarse de qué va a ser en el 2025, pero como lo ve y la percepción que tiene la población de él, la tiene muy, muy complicada. Es más, es muy difícil que vuelva a ganar el municipio de La Paz. ¿Crees que se va a recandidatear? Es muy posible. Si yo fuera asesor suyo, le diría que deje de farrear, por un lado, y se ponga a trabajar. Y posiblemente así tenga alguna chance. Mínima, pero chance al final. ¿En qué crees que se debería enfocar el futuro alcalde de La Paz? Bueno, el futuro alcalde de La Paz va a tener una tarea que no va a ser muy grata, porque hay que pagar el chaqui de esta gestión. Y hay que empezar a ordenar los problemas institucionales, la desinstitucionalización que tiene el municipio, que es muy grande. Y una vez pasado aquello, ver el tema de obras, porque tenemos una ciudad abandonada. Y claro, tener en cuenta y en consideración que el tema de riesgos en esta ciudad es primordial y fundamental. No podemos volver otra vez los paseños a tener noches sin dormir, de miedo, sabiendo que con una lluviecita relativamente fuerte los ríos se van a volver a desbordar, como ha pasado en diferentes zonas de la ciudad. Eso no debería de volver a pasar. Y lo último, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes? Bueno, los jóvenes, si quieren hacer política, muchachos, métanse con todo, vean un proyecto o un partido, participen. Nadie les va a dar su espacio y va a decir, te toca, papito, vas a ser el nuevo líder. Nada, señores, entren, compitan, lean. Si no tienen tiempo para leer, que es posiblemente y tengan muchas cosas que hacer, en YouTube hay interesantes cosas sobre historia, sobre política, pueden encontrar audiolibros. Estamos en el siglo donde no hay excusas para decir, es que no he podido, no he visto, no aquello. Cuando yo estaba en la universidad tenía que irme a pelear por fotocopias, ahora hay libros digitales. Entonces, métanle, traten de formarse, hagan debates, siéntense, encuentren afines, simpatizantes, y nada, hagan un también muy buen grupo de amigos, porque al final las cosas no las cambia una sola persona, es un grupo, posiblemente hay una cara visible,
pero siempre hay un grupo de trabajo atrás.